Bien, ¿logran ver las diapositivas? ¿Se logra apreciar bien? Mil buenas tardes, sí se puede visualizar. Ok, bien. Muchas gracias. Bien, jóvenes, buenas tardes con todos los que se van uniendo. El día de hoy, como ustedes pueden ver en sus pantallas, vamos a empezar a estudiar una disciplina filosófica, una de las más importantes, ¿no? Una de las más importantes en tanto, por ejemplo, en las distintas carreras que se imparten en la universidad, en este caso en la Universidad de San Marcos, y también en otras universidades a nivel nacional. Así tú no estudies una carrera en letras o en ciencias sociales o en general en ciencias jurídicas, etcétera, eh, llevas de todas maneras un curso de ética. Bien, es por eso que es una de las disciplinas filosóficas más importantes, que es a la vez transversal a todos los saberes. El día de hoy vamos a ver la primera parte de la ética y la siguiente semana, la semana número 14, concluimos con la segunda parte de la ética, en donde veremos, si no me equivoco, dilemas éticos, que también es un tema muy importante dentro de esta disciplina. ¿Correcto? Entonces, comenzamos. ¿Qué es la ética primero? ¿No? Como ustedes saben, la filosofía, cuando trata un tema, em, lo que hace primero es preguntarse por la definición, ¿no? Es una cuestión histórica dentro de la filosofía. Todos los filósofos hacen esto. Entonces, eh, podemos dar dos tipos de definiciones respecto a la ética. Etimológicamente, es decir, estudiando de dónde viene la palabra ética, bien, eh, podemos definir la ética como costumbre. ¿Por qué? Porque proviene de la voz griega, proviene del vocablo griego ethos, que significa costumbre. Bien, ética viene del vocablo griego ethos. Ahora, una definición un poco más amplia de la ética eh, es aquella que nos dice que esta es aquella disciplina filosófica que estudia las acciones humanas a partir de concepciones como, ¿no?, respecto a estas acciones humanas, como bueno, malo, correcto e incorrecto. Entonces, como la ética, por su definición, es la disciplina filosófica que estudia las acciones del ser humano y las cataloga en tanto acciones buenas, acciones malas, acciones correctas o acciones incorrectas, lo que busca el objetivo de la ética es entonces dar cuenta de por qué em, las personas, los seres humanos, em, valoran a través de estos conceptos que están atados a la ética, bueno, malo, correcto, incorrecto, cómo es que se da esta valoración ética y también valoración moral más allá. Bien, ¿qué estudia la ética? La ética, si nos están diciendo que la ética estudia las acciones humanas respecto de que pueden ser buenas, malas, correctas o incorrectas, estudia, por ejemplo, un concepto muy importante, estudia el bien. ¿Qué cosa es el bien? Eso es lo que estudia la ética. Estudia la felicidad. ¿Qué cosa es la felicidad? ¿Cómo llegamos a la felicidad? Bien. ¿Podemos alcanzar la felicidad? Eso estudia la ética. Estudia el acto moral en sí, la ejecución del acto moral. Estudia la norma moral. La ética también puede estudiar la norma en tanto moral. Estudia la persona, ¿no?, el ser humano. Si es que estudia las acciones del ser humano, estudia a la persona moral y estudia los dilemas éticos. En la próxima sesión lo que nosotros vamos a ver, como ya les comenté, es el tema de los dilemas éticos, ¿no? Muy, muy presente hoy en día. Bien, o sea, y vamos a ver entonces una cuestión más aplicativa de la ética, ¿no? Y vamos a hacer una sesión introductoria y ver un poco acerca de la historia de la ética. Bien.
Se suele a veces confundir las definiciones de ética y moral. Entonces, ¿qué cosa es la ética y qué cosa es la moral? Si decimos que la ética en realidad también estudia la moral. Hemos dicho que la ética estudia las acciones del ser humano y además de estudiar estas acciones, propone em, objetivos en la vida de los seres humanos, basados, por ejemplo, en acciones buenas, porque estudia las acciones del ser humano, en tanto se pueden calificar como buenas, como malas, como correctas o incorrectas. Entonces la ética va a proponer los ideales de cuáles son las acciones buenas y virtuosas que debe seguir el ser humano, ¿no? Para llegar a la finalidad, al objetivo por el que vive. Mientras que la moral lo que hace es analizar, estudiar y criticar las acciones humanas también, pero ya no basadas en, ya no se basa en cuestiones como conceptos de bien o de virtud, sino que se basa para este estudio y esta crítica en normas y en deberes, ¿no? Quien dicta las normas y el deber, la sociedad, ¿no? Actualmente en cada sociedad tenemos normas y deberes. Nosotros como ciudadanos peruanos tenemos derechos, tenemos normas a las que sobre las que nos debemos regir y tenemos deberes, ¿no? Quien analiza las acciones humanas sostenidos de estas normas, de este conjunto de normas y de los deberes que nosotros como ciudadanos debemos ejecutar, la moral. Bien, entonces esa es la diferenciación entre ética y moral, o que estudia la ética y que estudia y qué hace la moral, ¿no? ¿Cuál es el papel de cada uno? Bien, entonces, seguimos a ver qué más tenemos. La ética, al ser una disciplina tan importante, es también una de las disciplinas eh, que se desarrolla, bien, desde el inicio propio casi de la filosofía. Encontramos teorías éticas desde Sócrates, ¿no? Sócrates y Platón. Entonces, em, en Sócrates, jóvenes, como nosotros ya hemos visto en nuestra sesión de filosofía antigua, ¿no? ¿Alguien se acuerda cómo se llama el método que utilizaba Sócrates, eh, el método filosófico que utilizaba Sócrates cuando conversaba con las personas que encontraba en su camino? ¿Alguien se acuerda? La mayéutica. La mayéutica, muy bien, ¿no? Si te acuerdas que Sócrates, ¿y qué hacía Sócrates? ¿Por qué utilizaba la mayéutica como método? ¿Cuál era su objetivo? ¿Qué es lo que quería lograr cuando él le empezaba a preguntar, ¿no? Y empezaba a refutar, ¿no? Ese es el método, ¿no? Preguntaba y refutaba. ¿Qué es lo que quería Sócrates? ¿Qué quería lograr? ¿Quería molestar nada más a su interlocutor o qué cosa quería lograr? Que las personas piensen por sí mismas. Sí, muy bien, sí, ¿no? Digamos, que las personas piensen por sí mismas y lo que él decía era, lo que yo busco es que las personas puedan parir sus ideas, ¿no? Digamos, que funcione tu mente, ¿no? Pienses por ti mismo, sí, muy bien, y logres parir una idea. Él hacía una analogía porque su madre era partera, ¿no? Mientras su madre ayudaba a parir seres humanos, ¿no? Porque nazcan niños, lo que él hacía era ayudarte a que tú puedas parir ideas, ¿no? ¿Por qué hacía todo esto Sócrates? Si nos acordamos, recordamos un poco, ¿no? Sócrates buscaba, ¿qué cosa buscaba? La virtud, la arete, ¿no? En griego es arete, virtud, ¿no? Encaminarte como un ciudadano, porque ellos es un ciudadano, un ser humano, ¿no? Parte de la polis, virtuoso. Y además, esta virtud es igual, o sea, es lo mismo, ¿qué cosa? Que el saber. Es decir, si tú eres una persona virtuosa, si tú eres un hombre virtuoso,
necesariamente eres un hombre sabio. Bueno, hombre es el término que utilizan ellos, ¿no? En su época. Eres un hombre sabio. No puedes ser un hombre sabio sin poseer virtud y no puedes ser un hombre virtuoso sin poseer saber. Bien. Y esto nos hace, por ejemplo, si nosotros traemos esta concepción de saber, ¿no? Una persona sabia es lo mismo que una persona virtuosa, vemos que actualmente esto es algo que se ha degenerado, ¿no? Eh, no necesariamente, al menos como se cree ahora, no necesariamente una persona sabia es una persona virtuosa. ¿O qué entendemos por sabio, no? Muchas veces confundimos el ser sabio con el ser una persona que sabe, que es inteligente o que tiene mucha información o que ha estudiado mucho. En general, producto de las épocas que vivimos, confundimos a una persona sabia con una persona que, por ejemplo, tiene muchos títulos, ¿no? Tiene muchos títulos, ha hecho muchos cursos, tiene, no sé, es doctor en un montón de cosas, tiene muchos doctorados, ¿no? Este fenómeno de la profesionalización de todo y de la especialización de todo realmente nos ha jugado un poco en contra en este sentido, ¿no? Porque no necesariamente el que tú poseas muchos títulos, que tengas un CV muy grande, ¿no? No cumple con esto, ¿no? No te hace sabio, por lo tanto no te hace virtuoso, ¿no? Y es algo que podemos comprobar. Hay muchas personas, no solamente políticos, empresarios, gente que, dentro de todo, producto de su trabajo o producto de factores externos, ha logrado posicionarse muy bien, tiene muchos títulos, tiene, digamos, un bagaje profesional muy grande y uno dice, bueno, como es una persona que ha alcanzado el éxito, ¿no? Porque actualmente se cree que el éxito es tener mucho poder adquisitivo económico, ¿no? Entonces debe ser una persona buena, ¿no? Debe ser una persona sabia. Y luego, ¿qué pasa? Ves en las noticias de que esta persona, que para todos, digamos, para todos los miembros de su rubro empresarial, del sector en donde, por ejemplo, una persona que tiene muchas empresas, ¿no? Era un ejemplo, ¿no? Todos querían seguir sus pasos. ¿Qué pasa? Empiezan a salir muchas denuncias de malversación de fondos y un montón de cosas, ¿no? Esta persona empieza a ser investigada y pierde mucho patrimonio. ¿Qué sucedió? No había concordancia entre lo que actualmente se entiende como una persona sabia y una persona virtuosa. Entonces, esta persona nunca podía haber sido catalogada como sabia por Sócrates, ¿no? Eh, en realidad, el concepto de sabio para Sócrates solamente algunas personas lo podían tener y es algo que hasta hoy podemos aplicar, ¿no? Si decimos que una persona sabia necesariamente es una persona virtuosa, entonces todas las personas que son inteligentes, entre comillas, pero que cometen actos que van contra las normas, que van contra la ley, que perjudican a un gran número de personas o a una incluso nada más, no tiene la característica de ser sabio. Simplemente, bueno, puede tener el conocimiento de muchas cosas, pero nunca va a llegar a ser una persona virtuosa, ¿no? Es lo que te diría Sócrates. Antes de Sócrates también hubo un filósofo que hacía una diferenciación con la concepción de sabiduría o de sabio. ¿Te acuerdas? Precisamente es la primera persona que se cataloga a sí mismo como filósofo. ¿Te acuerdas cómo se llama? Pitágoras. Pitágoras, ¿no? Pitágoras de Samos, en un momento un rey, no recuerdo el nombre ahora, un rey le dice, ¿no? He oído mucho de ti, Pitágoras. Me han dicho que eres un hombre muy sabio. Yo quiero saber cómo ser como tú, ¿no? Quiero ser como tú. ¿Cómo llego a ser como tú? Y Pitágoras le dice, yo no soy un sabio,
porque yo no he alcanzado la sabiduría, yo soy un filósofo, yo estoy buscando la sabiduría, ¿no? Esta es la diferenciación que en la época antigua tenía Sócrates mismo, eh, al aceptar su ignorancia, ¿no? Como nosotros sabemos, eh, en su célebre frase, solo sé que nada sé, que continúa, solo sé que nada sé y ni siquiera de eso estoy seguro. eh, Al aceptar su propia ignorancia, lo que alcanza es un poco más de sabiduría, va escalando en el camino de la sabiduría, ¿no? Parece una contradicción, pero si tú te pones a pensar, en realidad sí. Respecto entonces a todos estos conceptos de sabiduría y de virtud, la teoría ética que propone Sócrates y también por ahí Platón, tú sabes que Sócrates y Platón básicamente son una filosofía a tal nivel de que algunos, en realidad algunos historiadores de la época antigua y de la filosofía misma, algunos se atreven a eh, lanzar la hipótesis de que Sócrates en realidad nunca existió y que solo era Platón hablando a través de un personaje que él mismo inventó, ¿no? Pero es algo que no se acepta, digamos, una hipótesis nada más, ¿no? Para nosotros, quienes estudiamos la filosofía, Sócrates en realidad era el maestro de Platón y Platón fue el maestro de Aristóteles. ¿Bien? Entonces, Sócrates propone el intelectualismo ético que nos dice qué cosa. Aquel que ya conoce el bien, esto, la virtud, acuérdate, ¿dónde está el bien? El bien está en el mundo de las ideas, ¿no? Y no cualquiera llega allí. Entonces, si tú llegas a conocer el bien, el saber, la virtud, el arete, cuando llegas al arete, ¿no? Eres una persona sabia, sí o sí tienes que actuar de manera virtuosa, de manera recta. Todas tus acciones se van a guiar de esa forma. Sí o sí, no tienes otra opción, no te puedes desviar de ese camino. Ese es el intelectualismo ético. ¿Y qué pasa con las personas que no actúan de manera recta? Ah, ellos no actúan de manera recta no porque deciden no actuar de manera recta, ¿no? Sino porque todavía no conocen. ¿Qué cosa no conocen? No conocen el bien todavía. No llegan acá, no llegan a encontrar la idea de bien, de saber y por lo tanto de virtud. Por eso, ¿no? Según Sócrates, el hombre actúa mal solamente por ignorancia, porque es imposible que tú ya conozcas el saber, conozcas la virtud y conozcas el bien y aún así decidas actuar mal o de manera incorrecta, de manera no recta, ¿no? Solamente actúa así el hombre que todavía no conoce, ¿no? Y lo que tiene que hacer es encaminarse para conocer. ¿No? Un minuto voy a prender la luz. Bien. ¿Y en dónde también se puede ejemplificar, ¿no? Esta concepción del intelectualismo ético de Sócrates? Aquí, mira. Sí, aquí es. Este cuadrito se llama precisamente La muerte de Sócrates. Bien. Como tú sabes, Sócrates, y eso está narrado en el diálogo Apología de Sócrates, Sócrates fue sentenciado a beber la cicuta, o sea, a beber un veneno. O sea, fue sentenciado a muerte. Bien. ¿Por qué fue, alguien se acuerda los dos cargos que le imputaron a Sócrates y que finalmente lo llevó a su sentencia de muerte? ¿Alguien recuerda? O uno al menos, ¿alguien se acuerda? por corromper a los jóvenes Ujú. y por sus ideas en contra de la iglesia o algo así. De, bueno, no podemos hablar de iglesia porque en esa época todavía no hay iglesia, pero sí tiene que ver, ¿no? Con la religión. Eh,
La primera imputación es, sí, correcto, corromper a los jóvenes con sus ideas, y la segunda imputación es no adorar a los dioses de la polis. Acuérdate, allí en ese entonces, Grecia, siglo V antes de Cristo, no tenemos la concepción de país, de nación, por eso hablamos de polis, y no tenemos en realidad cuestiones como la iglesia que entendemos hoy en día, ¿no? Una iglesia que está presente con una religión en muchos lugares del mundo, no. Allí cada polis, cada territorio tenía sus dioses, ¿no? Y Sócrates fue, en realidad, la acusación de no adorar a los dioses de la polis fue la más fuerte y fue la que nunca se fundamentó, ¿no? En realidad, como ya hemos visto, la sentencia de Sócrates fue una sentencia política, porque él, como al criticar a los sofistas tenían mucho poder sobre aquellas personas que tenían dinero y estaban dentro de las aras del gobierno de la polis. Entonces, por allí digamos que puede ir eh, la formación del juicio a Sócrates, ¿no? Sócrates es sentenciado a beber la cicuta, ¿bien? Él se defiende, pero digamos, fue en vano porque ya todo estaba dado por sentado, ¿no? Y esto lo puedes leer en Apología de Sócrates, de Platón, que tiene un diálogo inmediatamente posterior, que se llama Critón. ¿Quién era Critón? Uno de los discípulos de Sócrates. ¿Bien? Y no era cualquier discípulo, era un discípulo que venía de una familia adinerada, tenía riquezas. Muchos de los discípulos de Sócrates eran, ¿no?, personas con cierta posición social dentro de la polis y también con, eh, digamos, con poder adquisitivo, con riquezas, ¿no?, con fortunas. Entonces, Critón era uno de los discípulos de Sócrates que había planeado un plan de escape. ¿Bien? Fue a comentarle eso a Sócrates. Sócrates estaba en su celda y él va y le dice, ya Sócrates, ¿no? Ya en tantos días va a llegar un barco, ¿no? Y te vamos a poder sacar, y ya, digamos, prácticamente vas a ser un exiliado, ¿no? Vas a tener que ir a otro lugar, obviamente no te vas a poder quedar aquí en Atenas, ¿no? Vas a tener que ir a otro lugar, pero te vamos a salvar, porque la sentencia a muerte ya está, ¿ya? La sentencia a beber la cicuta ya está. Y Sócrates no aceptó, ¿no? Y Critón, obviamente, un poco que se ofuscó y le dijo, pero ¿por qué? Mira, por último, hazlo, no sé, le dio un montón de razones, ¿no? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de nosotros? Que no intentamos salvarte. Entonces Sócrates le dice, pero entonces tú lo que a ti te preocupa es qué opinan las otras personas de ti, ¿no? Luego Critón le dice, bueno, pero Sócrates, piensa en tus hijos, en tu familia, que los vas a dejar, digamos, piensa, no sé, en la muerte, qué te va a traer la muerte. Y Sócrates dice, bueno, mis hijos lo que van a saber es que yo como ciudadano de la polis, ¿no?, siempre acaté las leyes, ¿no? Las leyes del... Sí, pero Sócrates, tú sabes que el juicio no ha sido pues totalmente limpio, ¿no? Era algo que todo el mundo, de lo que todo el mundo se había dado cuenta. Pero Sócrates dice, bueno, finalmente lo que yo tengo que acatar es la sentencia, ¿no? Y allí damos cuenta bueno, aquí ya está precisamente el acto de beber la cicuta, ¿no? Por eso es que todos están muy apenados, ¿no? Todos están llorando, desesperados, todos estos son sus discípulos, pero con esta decisión, ¿no?, de a pesar de tener un escape, tener varios intentos de escape, o sea, como que los discípulos tenían varias maneras de dar cuenta o de planear cómo poder escapar con Sócrates. Sócrates que dijo, no, yo yo respeto las leyes de mi polis, de la polis donde vivo, las acepté en tanto en el momento en el que yo acepté ser parte de eso, un ciudadano más, ¿no? Sócrates ya había alcanzado esto, ¿no?
la virtud y el saber y sabía que debía actuar de manera correcta, ¿bien? Porque en el mismo aceptar su ignorancia había podido llegar al arete. En realidad, esto era lo que nos quería decir Sócrates, ¿no? Lo que quería transmitir es lo que transmite finalmente, ¿no? Yo toda mi vida, ¿no?, he buscado la virtud, toda mi vida he buscado el saber, el arete, la virtud, y no, ya casi al final de mi vida, ¿no?, porque ya era una persona mayor, Sócrates, cuando fue sentenciado, no voy a salir de ese camino, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya conozco, ¿no? Respecto de su intelectualismo ético, Sócrates ya conoce la virtud. El arete ya llegó a la virtud, ya llegó al saber. No hay manera de que él decida escapar y, y al escapar negar las leyes que él mismo aceptó para vivir en la polis. ¿Bien? Entonces, esta ejecución misma de la sentencia y esta decisión de Sócrates, que en realidad el Tritón es un diálogo muy lindo y muy cortito, si tienen la oportunidad de leerlo, léanlo, después de la Apología, que también es un diálogo muy corto, te enseña muchas cosas, ¿no? Y allí es donde se sustenta, pues, la teoría ética de Sócrates y también de Platón. Bien, jóvenes, entonces este es el intelectualismo ético, en tanto teoría socrática, primera teoría de la filosofía antigua, ¿no?, del periodo antropológico. Recuerda que con Sócrates se inaugura este periodo donde ya empezamos a pensar sobre el hombre, ya no sobre el universo, la naturaleza, sino sobre el ser humano. Bien. Siguiendo en la época antigua, la Grecia antigua, mm, nos encontramos con Aristóteles. Aristóteles, discípulo de Platón, ¿no? Ya sabemos, se formó en la academia durante 20 años, desde los 17 años hasta los 37, y deja la academia un poco después de que muere Platón. eh, fi- Migra, sale de Atenas, luego vuelve un tiempo después y funda lo que se conoce como el Liceo. Bien, en el Liceo Aristóteles escribe, ya no escribe, tú sabes que no escribe como Platón, no escribe en forma de diálogos, sino escribe en forma de tratados. Varios de sus tratados, algunos de sus tratados son donde él plasma su teoría ética. Bien, en la ética nicomaquia, en la ética eudémica, ¿qué nos dice Aristóteles? Eh, que la ética aristotélica tiene la característica de ser teleológica. Teleológica viene de el vocablo griego telos. ¿Alguien se acuerda qué significaba el vocablo griego telos? ¿Sí? ¿Se acuerda? Telos es una voz griega que significa fin, ¿no? Por eso es teleológica, no teológica. Teológica es otra cosa, ¿no? Viene de teos, que es divinidad. Teleológica, ¿no? La ética de Aristóteles es teleológica en tanto para él, bien, para él, todas las acciones del ser humano tienen un fin en tanto un objetivo, bien. ¿Cuál es este objetivo? La felicidad. Por eso al inicio dijimos que la ética estudia conceptos como la felicidad. ¿En dónde se ve esto con más claridad? En la ética de Aristóteles. La ética de Aristóteles es una ética teleológica porque nos dice que a lo largo de nuestra vida nosotros eh, eh, ejecutamos acciones para alcanzar un fin, un objetivo, una meta. ¿Cuál es esa meta? Alcanzar la felicidad. Suena fácil, pero a veces no lo es tanto, ¿no? ¿Y cómo vamos a alcanzar la felicidad según Aristóteles? Bien, em, para Aristóteles,
ser un ser humano, vamos a decir, una persona que alcanza la felicidad es, pues, eh, también ser una persona que alcanza la virtud, una persona virtuosa. ¿Bien? Un parecido, ¿no? Un poco lo de Platón, por ahí un poco. Entonces, tú eres un hombre feliz y eres un hombre virtuoso, correcto. Bien. ¿Y qué más? ¿Cómo yo llego a ser un hombre, una persona virtuosa, un hombre virtuoso? Bien. A través de elegir, bien, elegir acciones a lo largo de tu vida que tengan la característica de ser virtuosas. ¿Cómo elijo? ¿Cómo elijo? ¿Cómo yo sé? Ah, bueno, esto es fácil. ¿Te acuerdas en antropología filosófica cómo define Aristóteles al hombre, al ser humano? Como un ser que piensa y razona. Muy bien, un ser racional, ¿no? Entonces, si tú preguntas, pero entonces yo cómo sé qué acciones son virtuosas? ¿Cómo elijo? Eliges porque tienes razón. Porque tú, a diferencia de los otros animales que se guían por su instinto, tú tienes razón y puedes elegir qué acción ejecutar a través de tu razón. Tu razón es lo que te va a llevar a dar cuenta de qué acciones te van a encaminar por la senda de la virtud y cuáles no. Bien. Ahora, yo solamente dentro de, a lo largo de mi vida, ¿no? Tengo 20 años. Y solamente me acuerdo que 2 veces he ejecutado acciones virtuosas. Por lo tanto, ya alcancé ser un hombre virtuoso y alcancé la felicidad. No. Aristóteles nos dice que una cuestión clave dentro de este camino para alcanzar la felicidad es el hábito. ¿Qué cosa es el hábito? Es decir, ejecutar acciones virtuosas, bien, correcto, yo decido cuáles son las acciones virtuosas, ¿no? Porque yo tengo razón, soy un ser racional, las decido, pero además eh, las ejecuto de manera habitual. Tengo el hábito, tengo la costumbre, ¿bien? La costumbre, ¿no? De la voz griega ethos. Por eso esta teoría es ética, ¿bien? Eh, entonces, a través de la costumbre, cuando yo me acostumbro a realizar este tipo de acciones, allí es cuando voy a lograr alcanzar la felicidad, ser una persona virtuosa y alcanzar el fin para el cual yo he venido al mundo, la felicidad. Ahora, ¿hay muchos tipos de felicidad? Podríamos decir que sí, ¿no? Pero para Aristóteles, la felicidad a la que todos debemos apuntar, ¿bien? Es decir, la felicidad superior, ¿no? ¿Cómo es que nosotros vamos a alcanzar esta felicidad superior? A través de una vida contemplativa, una vida dedicada a la reflexión. ¿Quién dedica su vida a la reflexión, jóvenes? ¿Qué persona tú crees que dedica su vida a la reflexión? ¿Quién podría ser? ¿Nadie se le ocurre quién puede dedicar su vida a la reflexión en general? Los filósofos. El filósofo, ¿no? El filósofo dedica su vida a la reflexión. Si por aquí alguien va a filosofía, seguramente te van a decir, ¿y para qué vas a filosofía? ¿No? Todo el tiempo vas a estar pensando y pensando y pensando. Bueno, sí, pero para Aristóteles lo que tú estarías encaminado, ¿no?
a tener una vida contemplativa. Y por lo tanto, al final de tus días, vas, ¿no? O ya vas a alcanzar la felicidad, que es el fin supremo de tu vida, ¿no? Por eso, em, esta vida buena, vida contemplativa, ¿no? En griego, eudemonía, vida buena, es el fin supremo de la vida de todos en realidad, ¿no? Pero no todos lo alcanzan. Por eso también se dice que Aristóteles sostiene, fundamenta una ética eudemonista, ¿bien? Donde nuestra vida debe ser una vida buena en tanto contemplativa, porque así nosotros vamos a alcanzar la felicidad, que es el último objetivo, el objetivo último de nuestra existencia. Para eso hemos venido nosotros al mundo, para tener una vida dedicada a la reflexión, ¿no? Una vida buena, una vida virtuosa que nos lleve a la felicidad. No has venido al mundo para acumular riquezas, no has venido al mundo para acumular títulos, no has venido al mundo para tener, por ejemplo, cuestiones como éxito, ¿no? Porque son cuestiones pasajeras, hoy puedes tener éxito y mañana no, ¿no? Has venido al mundo para alcanzar el objetivo de tu vida desde el primer día de tu existencia, es decir, alcanzar la felicidad. Bien, entonces esta es la posición de Aristóteles. Recuerda, tiene una ética teleológica, es decir, en nuestra vida nosotros como seres humanos tenemos un fin, la felicidad, y una ética eudemonista porque nuestra vida debe ser una vida buena, una vida contemplativa para alcanzar precisamente esta felicidad. Bien, a ver, ahora avanzamos. Bien, otra teoría ética importante en la filosofía aristotélica es la teoría del justo medio. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Bien, hemos dicho, ¿no? Ya hemos sentado, hemos dado por sentado que la vida, una vida feliz o una vida, una vida buena que te va a llevar a la felicidad, se compone de actos virtuosos. Entonces, ¿qué cosa es la virtud? ¿Cómo yo puedo llegar a la virtud? ¿Cómo puedo ejecutar acciones virtuosas que me conviertan en una persona virtuosa, ¿no? Para poder alcanzar la felicidad, que es el fin de mi vida. ¿Qué pasa? Bueno, para eso, para saber cuál es el punto exacto, ¿no? Respecto a las distintas conductas que nosotros tenemos como seres humanos, Aristóteles propone su teoría del justo medio, para no caer ni en el defecto ni en el exceso. Bien, a ver, imagina, ¿no? Que tienes una recta y aquí lo mínimo es el defecto y el máximo es el exceso. Tú tienes que ir al punto medio aquí, ¿no? El justo medio, por eso es la teoría del justo medio, para que esto sea equilibrado, porque si le das mucho aquí, vas al vicio por defecto y si le das mucho aquí, vas al vicio por exceso. Si tú apuntas aquí en el medio, todo se equilibra. Bien, ese es el fundamento. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Cuando yo tengo miedo, ¿cómo yo alcanzo la virtud en esta situación? Totalmente me rehúso a enfrentar la situación que me genera miedo, ¿no? Eh, ya ni siquiera doy por ahí un vestigio de que quiero enfrentarlo, ¿no? Me acobardo, ¿no? Este es el adjetivo, ¿no? La cobardía. O este es el vicio por defecto, si yo ejecuto esta acción de esta manera, o yo me lanzo, ¿no? Por ejemplo, esta acción temeraria la vemos en algunas personas ahora que todo vivimos en un mundo tan globalizado y que todo se puede conocer, ¿no? Por ejemplo, hay personas que escalan grandes edificios sin protección, sin la seguridad necesaria, ¿no? Em,
Y también hay personas que, por ejemplo, cruzan, hacen como una especie de puentes, ¿no? Con solamente un sostén, por ahí una tira de algo, también sin mayor seguridad, ¿no? Están cayendo en un vicio por exceso, ¿no? Estas acciones temerarias que ahora incluso se pueden catalogar como negligentes, ¿no? No encuentran el justo medio, sino que caen en un vicio por exceso. Aquella persona que ni siquiera lo intenta, ¿no? Que nunca lo va a intentar, también cae en un vicio, pero por defecto. Bien, está al otro lado. ¿Cómo es que yo llego al justo medio? Por ejemplo, si ejecuto esta acción, ¿no? De escalar, etcétera, pero con las medidas de seguridad necesarias, con aquello que yo sé que me va a cuidar si es que ocurre algún tipo de accidente, ¿no? Es decir, lo afronto, pero con mayor cautela. Llego a la valentía en este tipo de conducta. ¿Bien? Luego, en el placer también es otro tipo de conducta. ¿Cómo yo llego al justo medio en el placer? Por ejemplo, ¿no? Si a mí me gusta un postre en específico, y me causa mucho placer cuando lo como, cuando estoy triste, cuando estoy estresado, cuando suelo comerlo porque me causa mucho placer, ¿no? Me hace sentir bien. A veces personas aseguran eso, ¿no? Entonces, si yo, digamos, todos los días como una porción de este postre, todos los días, sin olvidar ningún día, todos los días, estoy cayendo, ¿no? De respecto de ese tipo de conducta de placer, estoy cayendo en el vicio por exceso, ¿bien? Y si yo me privo totalmente de comer este tipo de postre, me privo, ¿no? Porque me quiero castigar a mí mismo, no quiero sentir ningún tipo de placer, estoy cayendo en el vicio por defecto. ¿Cómo hago yo para encontrar el punto medio, el justo medio en esta conducta? Con la templanza, ¿no? Por ejemplo, tener ahí un equilibrio en el consumo de este postre que a mí me causa placer, ¿no? Tener un equilibrio, no llegar ni al defecto ni al exceso. Bien, entonces en estos tipos de conducta tú puedes encontrar un justo medio para ejecutar acciones virtuosas. Ahora, el mismo Aristóteles nos dice, jóvenes, y esto es importante saberlo, Aristóteles nos dice que hay acciones, ¿no? Hay conductas que no tienen justo medio, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, el adulterio. ¿El adulterio tendrá justo medio? O sea, em, ejecutar adulterio por un poquito o mucho, no. O sea, con un acto de adulterio tú ya estás cayendo en cuestiones que no son virtuosas, ¿bien? Al igual que con dos o que con 20. No tiene el justo medio, no puedes aplicar la teoría del justo medio al adulterio, por ejemplo. Esto lo dice Aristóteles, literalmente. Otro tipo de conducta en el que no podemos aplicar la teoría del justo medio es en el homicidio, ¿no? ¿Cómo yo llegaría a la virtud en el homicidio? No asesinar mucho y no asesinar poquito, sino asesinar un punto medio. No, aunque cometas un homicidio, ya no estás yendo por el camino de los actos virtuosos, ¿no? Y tú sabes que para Aristóteles, al ser tú un ser racional, has elegido cometer ese tipo de conductas, ese tipo de acciones. Bien, entonces, estos son dos ejemplos que da Aristóteles de acciones o conductas que no pueden ser estudiadas a partir de la teoría del justo medio. Bien, ¿se entendió, jóvenes? ¿Podemos avanzar? Sí, mis, por el momento sí. Sí, bien, muchas gracias. Bien, entonces, luego de Aristóteles, ¿a quién tenemos?
Pasamos a la época medieval y tenemos al señor que ven en su pantalla, Agustín de Hipona. Mm, Propio de la época medieval, tú sabes, ¿no? La filosofía como una herramienta para justificar los fundamentos de la iglesia. Bien, para Agustín, sabes que la ética estudia el concepto de bien, entonces para Agustín el bien supremo, el bien que está sobre todo lo demás es Dios. Bien, si el bien supremo es Dios, todos los demás bienes que nosotros tenemos, bien, que nosotros poseemos, que nos lo da Dios. Dios es el que decide qué bienes, de qué bienes proveernos. Bien. Ahora, cuando Dios nos brinda, según Agustín, perdón, estos bienes, eh, aquí viene su planteamiento nuevo. O sea, vamos a decir planteamiento nuevo porque no creo que decir planteamiento revolucionario sea adecuado con Agustín en la época medieval, ¿no? Digamos, es un planteamiento novedoso. ¿Bien? ¿Cuál es el planteamiento novedoso de Agustín de Hipona? Que dice, Dios nos da todos los bienes, sí, pero ¿sabes qué cosa nos dio también Dios? ¿Qué cosa nos provee? Libre albedrío. Es decir, te da libertad. Y con esta libertad, lo que hace Dios es eh, dotarte de responsabilidad. Tú eres responsable de tus actos. ¿Tienes libre albedrío? Sí. Ah, bueno, tengo libertad, puedo hacer lo que quiera. Sí, puedes hacer lo que quieres. Sí, Agustín dice sí, correcto. Pero puedes hacer lo que quieras, siempre teniendo en cuenta que tú eres responsable de lo que elijas. Es decir, ir por el camino del bien o ir por el camino del mal. Bien. Dios no está mirando toda tu vida y te toma como un muñequito para ir guiando todos tus pasos. No, Dios ya te dio los bienes, Dios ya te dio todo aquello que te puede servir, pero también te da la libertad, te da el libre albedrío para decidir, para elegir. Bien, entonces en ese sentido, este es el planteamiento muy novedoso que nos da Agustín. ¿Por qué Agustín plantea esto? ¿Por qué da un poco más de libertad, ¿sí? Libertad en tanto las acciones del ser humano. Bueno, hay que acordarnos que Agustín también es producto de la época en la que vive, en donde hay algún conflicto en tanto em, quién debe gobernar, ¿no? La iglesia o emperadores y reyes, etcétera. Lo que Agustín propone en un texto que se llama, en su teoría de las dos ciudades, ¿no? Es que existen, obviamente, dos ciudades, como dos mundos, ¿no? Eh, Agustín, si yo te digo, Agustín propone su teoría de las dos ciudades, ¿a quién te hace recordar de la época antigua? A Platón. Sí, Agustín era, digamos, platónico, neoplatónico. Bien. Para Agustín existen dos ciudades, una ciudad que es en la que estamos nosotros, bien, la ciudad terrenal, en donde precisamente Dios nos ha puesto, Dios nos ha dado todos los bienes que necesitamos y también nos ha dado la libertad de poder elegir qué camino tomar. Bien, pero no solamente existe esta ciudad, existe una ciudad que es la ciudad celestial, donde está Dios, donde vamos a llegar nosotros. Bien. Y podemos decir pues que al llegar a esta ciudad celeste, a esta ciudad celestial, ¿no? Donde gobierna Dios, ¿no? Cuando nosotros lleguemos, porque obviamente terminamos nuestra vida terrenal y empezamos nuestra vida celestial, cuando nosotros lleguemos, ¿qué cosa nos va a pasar? Bueno, probablemente lo que pase es que seamos juzgados de acuerdo
al libre albedrío, ¿no? A la ejecución de nuestro libre albedrío. Es decir, ¿qué decisiones tomaste tú con esta libertad que te dio Dios? Porque Dios no solamente te dio libertad, te entregó la libertad, pero esa libertad venía acompañada de responsabilidad. ¿Bien? Tienes que hacerte responsable de tus acciones. Bien. Por eso, a veces cuando muchas personas, cuando, no sé, actúan de mala manera, ¿no? Actúan en realidad por este camino un poco del mal. A veces quieren justificar diciendo, no, bueno, Dios lo quiso así, ¿no? Esto pasó porque Dios lo quiso así. Por allí les pasa alguna tragedia que ellos pudieron evitar, ¿no? Ah, bueno, Dios lo quiso así. No, alguien que leyó a Agustín o Agustín, siguiendo la línea de Agustín, le diría, no, Dios no lo quiso así. Dios te dio libre albedrío. Tú decidiste actuar así y estas son las consecuencias. Y tú como responsable tienes que admitir las consecuencias. Bien, entonces esta es la concepción sobre el bien, bien, de Agustín de Hipona, ¿no? Eh, en tanto a los actos por el camino del bien o del mal de los hombres, ¿no? Y sobre todo la concepción muy importante y muy eh, interesante que aporta Agustín a la ética es la concepción del libre albedrío que Dios nos da a nosotros como seres humanos para decidir sobre nuestras acciones. Bien, entonces Agustín, obviamente representante de la época medieval, avanzamos a ver qué más tenemos. Después de la época medieval, como tú sabes, cae la época medieval, en el mundo se da un periodo de cambio, bien, con el Renacimiento y su línea cultural, un movimiento cultural que abarcaba muchos aspectos, el humanismo, ¿no? En donde se empieza a revalorizar, por, como lo dice su nombre, se empieza a revalorizar al ser humano en sí, ¿no? Y las ideas del humanismo, pues, se eh, afianzan mucho más en la época moderna, época de la cual es representante el señor que tienes en tu pantalla, el filósofo alemán Immanuel Kant. ¿Qué nos dice Kant? Kant tiene un proyecto filosófico, ¿no? Que inicia que está presente en sus tres críticas más importantes, en la crítica de la razón pura, en la crítica de la razón práctica y en la crítica del juicio. Bien, por eso es que vas a encontrar eh, si tú lees la crítica de la razón pura, luego lees la crítica de la razón práctica, vas a encontrar por ahí algunos conceptos parecidos, porque es una conexión entre las tres críticas, ¿no? Entre los tres grandes libros de Kant. Tiene muchos más, pero digamos, estos son los bases. Bien, qué es lo que nos dice Kant? Kant estudia el concepto de bien, ¿correcto? Estudia el concepto de bien. Para él, el bien se puede definir como la buena voluntad. Bien. Ahora, ¿por qué hace esto? ¿Cómo llega a esto? Kant realiza una diferenciación entre dos tipos de ética. Bien. Por un lado, tienes las éticas heterónomas, lo voy a escribir acá, la palabra es éticas heterónomas. Bien. Estas son las primeras éticas que Kant o este primer grupo de éticas que Kant va a diferenciar, ¿qué son las éticas heterónomas? Como el mismo término lo dice, hetero, ¿no? Que es como diferentes, así mucha variedad, eh, heterónomas, normas, ¿bien? Son éticas que vienen desde el exterior de ti, ¿bien? Del exterior. Y que nos dicen qué cosas hacer, como que quieren guiar nuestro camino, nuestras acciones. Para Kant,
estas éticas heterónomas lo que hacen es tratarnos como infantes, como niños pequeños que no poseen razón. Para Kant la razón es muy importante. ¿Bien? Por ejemplo, ¿no? Estas éticas heterónomas lo que te dicen es, la forma en la que se plantean es, si tú quieres lograr X objetivo, debes hacer esto, debes actuar de tal manera. Buscan guiar nuestro camino, ¿no? Sin dar cuenta de que nosotros poseemos razón, como razón y libertad de decisión. Por otro lado, tienes la ética autónoma. Bien, es una palabra más fácil, así que todos sabemos cómo se escribe ética autónoma. Y la ética autónoma, por el contrario, ¿no? Lo que nos brinda es libertad y, según Kant, la ética autónoma nos trata como personas más maduras, como personas mayores, ¿no? Porque nosotros podemos decidir, ¿bien? Podemos decidir qué acciones tomar en tanto acciones éticas o no. Bien, entonces, esta es la diferenciación, una primera diferenciación que realiza Kant, ¿bien? En una ética autónoma, para él, esta es la ética que se debe seguir, la ética autónoma que te provee libertad, ¿correcto? Em, y luego hace otra diferenciación de éticas, también importante, entre la ética material y la ética formal. La ética material, para Kant, es aquella ética que te da como un conjunto de reglas para cada caso específico que tú vas a afrontar, donde debes decidir cómo actuar, ¿correcto? Esta es una ética material. O sea, ¿por qué? Porque se provee de cosas exteriores, no de normas que ya están establecidas para cada caso específico. Por otro lado, la ética formal mm, es una ética que nosotros tenemos como especie de categorías, si te acuerdas cuando hablamos de las categorías con Kant, ¿no? Que son ya una guía, pero una guía general, una guía universal para todos los casos, para casos que han pasado y para casos que incluso tú ni siquiera sabes si van a pasar. Pero esta ética formal ya te posee, te da, te brinda, ¿no? Con esta ética formal tú posees, digamos, una especie de brújula que va a guiar tu camino, ¿no? De qué acción tomar y cuál no. Por eso es que para Kant la moral autónoma, ética autónoma también, que la moral autónoma se desprende de esta cuestión de ética autónoma, es la que debemos seguir y esta, además de autónoma, debe ser universal. Universal como ética formal, que en realidad es la ética formal para Kant es el uso práctico de nuestra razón, práctico en la práctica, en las acciones, es universal y no debe estar sujeta a cuestiones como sentimientos particulares solamente míos o deseos solamente míos. Bien, en tanto, Kant, la ética kantiana, lo que nos dice es que cuando nosotros actuemos de buena voluntad, ¿no? Nos va a guiar la buena voluntad. ¿Por qué? Porque si ya tenemos una ética autónoma que nos lleva a actuar con libertad, ¿bien? Pero también tenemos una ética formal, que es el uso práctico de nuestra razón de manera universal y que no está mm, corrompida, se podría decir, de estas cuestiones de deseos particulares, ¿bien? Em, la buena voluntad nos va a llevar a ejecutar actos puros, es decir, actos en donde nosotros no veamos qué ventajas o desventajas, ¿no? En una situación que me lleva, que me demanda actuar, yo no voy a ponerme a pensar en qué ventajas voy a obtener si actúo de tal manera, qué ventajas voy a obtener si actúo de otra manera, ¿bien? Sino que tú debes actuar moralmente porque así debes hacerlo. Debes, ¿no? El deber es una palabra clave dentro de la ética kantiana.
Bien, luego vamos a ver también por qué es universal. Porque universal en tanto esa acción tú debes pensarla, o sea, cada vez que actúes debes preguntarte, si yo sé que estoy actuando por el deber, porque debo hacerlo y no por cuestiones particulares, por deseos particulares que yo tenga, también tengo que preguntarme, ¿esta acción debería ser universalizada? ¿Todas las personas en el mundo deberían actuar de la misma manera en la que actúo yo cuando se encuentran frente a una situación como en la que yo estoy? Me gustaría, bien. Si la respuesta es sí, entonces estás actuando bajo el concepto de buena voluntad. Si la respuesta es no, deberías poder analizar qué es lo que estás haciendo. Bien, ¿qué otros conceptos incluye la teoría ética de Kant, que tiene muchas palabras en sí medio raras, pero no son tan difíciles, ¿bien? Kant eh, va a diferenciar entre dos imperativos, ¿bien? Un imperativo categórico y un imperativo hipotético. El imperativo hipotético, por su parte, eh, se relaciona mucho con estas éticas heterónomas que yo te comenté al principio, ¿no? Si quieres llegar a tal objetivo, debes hacer esto, no son cuestiones externas, ¿bien? Que como ya te comenté, lo que Kant dice es que no nos trata, no nos ve como niños, ¿no? Digamos, imperativo hipotético, estas éticas heterónomas, ¿no? No nos ven como poseedores de razón y de libertad en sí mismos, ¿bien? Si quieres llegar al objetivo A, debes ejecutar las acciones B. Este es el imperativo hipotético. Bien. Para llegar a un fin debes de realizar cierto tipo de acciones. Por el contrario, el imperativo categórico, que es el imperativo que nosotros debemos seguir según Kant, bien, nos dice lo siguiente, la forma es la siguiente. Debes ejecutar la acción A porque es tu deber hacerlo. Como persona que posee razón, como persona que desea que sus actos sean universales, bien, debes ejecutar la acción porque es tu deber, bien. Esa es la palabra clave, es tu deber. Para el imperativo categórico se actúa de una manera porque es tu deber. No vas a buscar ventajas o desventajas, no vas a buscar de repente puedo ir por ahí por otro caminito, ¿no? Más fácil, porque así me va a dar mayor beneficio a mí. O no, ¿sabes qué? No quiero, la verdad, no tengo ganas, no, me da mucha pena, yo sé que debo hacer esto, pero no, me da pena, no quiero, no me siento de ánimo. No, esas cuestiones particulares no caen sobre la ética formal que plantea Kant con el imperativo categórico que plantea Kant. ¿Bien? Tú debes hacer una cosa porque es tu deber hacerlo. ¿Bien? Y así, y aquí es de donde se desprenden dos maneras de entender el imperativo categórico kantiano. La primera nos dice, y ya la hemos repasado, actúa como crees que de todas las personas, todos los hombres en realidad, todas las personas en el mundo deben actuar. Bien. Mm, Esta formulación del imperativo categórico que representa que representa la universalidad de la ética kantiana, se puede encontrar en ejemplos como cuando tú actúas, o cuando alguien, ¿no? Actúa como de manera que no se considera buena, ¿qué es lo primero que le dicen, ¿no? ¿Te gustaría que esto le pase, no sé, a tu mamá? Persona muy pegada a su mamá. ¿Te gustaría que esto le pase a alguien de tu familia, a tus hermanos? Bueno, están particularizando de alguna manera un poco esta formulación del imperativo categórico, ¿no? Pero por allí lo que hacen es aplicarlo de alguna forma. Bien, solamente que Kant es mucho más amplio en todo esto, ¿no? Y Kant es mucho más severo, ¿no? Imagínate que cada acción que tú hagas,
¿no?, que pueda ser estudiada por la ética, antes de que ejecutes la acción, siempre resuena en tu cabeza el imperativo categórico que te pregunta, ¿vas a actuar de manera A? ¿Estás seguro de que quieres actuar así? Porque si tú actúas de la manera A, quiere decir que tú deseas que todos los seres humanos que habitan el mundo actúen de esta misma forma cuando se le presenten situaciones similares a la tuya. En realidad lo que te está diciendo Kant es eso. Y eso, ¿no? Esa pregunta, ese momento de reflexión es lo que va a guiar tu acción bajo el amparo de la buena voluntad, que es el bien, ¿correcto? Luego, la segunda formulación del imperativo categórico, esta es la primera de universalidad. La segunda, también ya más o menos la ves dentro de la misma forma del imperativo, es la siguiente. Mira a todos los hombres, a todas las personas, como un fin en sí mismo, nunca como un medio. No consideres a ningún hombre como un medio para alcanzar algo, sino siempre como un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿no?, imagínate que tú ya vas a dar casi tu último examen de la pre, ya es el examen que va a definir si tú logras alcanzar o no una vacante, ¿correcto? Entonces, sucede lo siguiente. Tú estás caminando por la calle un día y encuentras un mendigo cerca, ¿no?, ahí en la calle, una persona en situación de calle precisamente, que está pidiendo algunas monedas o algún alimento, ¿no?, con el típico cartelito que tienen. Entonces, ¿qué sucede? Tú primero pasas, o sea, tu intención es pasar de frente y no hacer nada. Pero ¿qué sucede? ¿Te acuerdas? Bien, ¿te acuerdas de que pronto ya tienes tu examen, tu último examen de la pre? Entonces dices, si yo le doy unas monedas a esta persona, que no van a ser muchas y no me van a afectar, o sea, sigo teniendo para el pasaje de regreso a mi casa, etcétera. Si yo le doy unas monedas a esta persona, estoy haciendo una buena acción, ¿no? Estoy ayudando a mi prójimo. Entonces luego, esto me tiene que retribuir de alguna manera. Y como tú eres una persona creyente, crees en Dios, eh, lo que vas a hacer es, bueno, seguramente Dios está viendo que yo estoy actuando de manera eh, caritativa, ¿no? Soy una persona desprendida con los demás. Y me va a ayudar también a alcanzar una vacante, ¿no?, en el próximo examen que yo tengo. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué te diría Kant? ¿Tú estás actuando bajo el imperativo categórico o bajo el imperativo hipotético? ¿Qué te diría Kant? ¿Qué creen, jóvenes? ¿Qué nos diría Kant? ¿Bajo cuál imperativo esta persona del ejemplo que te he dado está actuando? Disculpe, ¿podría repetir el ejemplo? Ok, bien. Imagínate, imagínate que tú ya vas a dar tu último examen de la pre, ¿no? Y estás un día en la calle caminando y en tu camino hay una persona, un mendigo, ¿no? Una persona en situación de calle que está pidiendo unas monedas, está pidiendo ahí por a veces un alimento, porque no, y está con el típico cartel, ¿no?, de pidiendo ayuda a las personas que transitan esa calle. Tu primera, la primera impresión, lo que tú decidirías hacer es pasar de frente, no hacer caso, ¿bien? Pero ¿qué sucede? Luego tú te acuerdas de algo.
¿Te acuerdas de que ya pronto vas a dar tu examen? Bien, tu último examen en la pre. Como tú eres una persona creyente, una persona que cree en Dios, bien, que profesa una religión, dices, ah, bueno, sí, no, es verdad. Ya pronto voy a dar mi examen. Y es el examen que define si yo alcanzo una vacante en la universidad o no. Entonces, lo que haces es lo siguiente, ¿no? Empiezas a pensar de esta manera. Si yo ayudo a esta persona, le doy unas monedas, es normal porque no le voy a dar mucho dinero, es algo que no afecta realmente mi economía, ¿no? No, no es algo muy relevante para mí, unas monedas o por ahí le doy algo a lo que yo tengo como de merienda, también se lo puedo dar, no hay problema. Pero yo sé que si hago esto, como yo soy una persona creyente y creo en que todos va a regresar a mí, mis acciones van a regresar a mí, seguramente, ¿no? Si yo actúo de esta forma, puedo pedirle al Dios en el que yo crea que me ayude también a mí a poder alcanzar una vacante en la universidad, ¿no? ¿Bajo qué imperativo estoy actuando yo en esta El situación? hipotético, Miss. Hipotético. El hipotético, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo a esta persona, ¿no? A este mendigo, no como un fin en sí mismo, ¿no? Más adelante diríamos no como una persona que posee dignidad, sino como un medio. ¿Un medio para qué? Para yo alcanzar deseos particulares, ¿no? Que es lo que Kant dice que no, que tus acciones éticas no deben pasar por estos deseos particulares, ¿no? Estas intenciones solamente tuyas, ¿no? Entonces, la segunda formulación del imperativo categórico te dice eso. Ninguna persona debe ser vista como un medio, sino siempre, siempre. No es que, ah, bueno, pero es que es una persona que no tiene casa, pues no es menos que yo. No, siempre, toda persona debe ser vista como un fin en sí mismo, nunca como un medio que te lleve a obtener otra cosa. Nunca. ¿Correcto? Esto es lo que dice Kant. Por ejemplo, y esto nosotros sabemos por historia, Kant pertenece al grupo de ilustrados, ¿bien? Que la ilustración pues, nació en muchas partes de Europa, tenemos ilustración francesa, tenemos ilustración italiana, tenemos ilustración alemana, en donde está Kant, eh, digamos, un poquito así, off topic, Kant es un filósofo universal que paradójicamente nunca salió de su pueblito, ¿no? Siempre se quedó en su pueblo, siempre filosofó desde allí, pero hoy obviamente todas sus ideas han trascendido, ¿bien? Entonces Kant es parte de la ilustración europea alemana, cuyas ideas llegaron a todas partes del mundo, incluidas las de nosotros, incluida esta parte de la región, a Perú específicamente, a Latinoamérica, ¿no? Las ideas de la ilustración, entre ellas las de Kant, llegan a todas las partes del mundo y están presentes hasta el día de hoy, por ejemplo, en documentos como las constituciones políticas. Tú revisas muchas constituciones políticas alrededor del mundo y bueno, con el ejemplo de nosotros, revisas la constitución política del Perú y encuentras un ejemplo de imperativo categórico. Todo ciudadano debe ser visto como un fin en sí mismo, poseedor de dignidad, ¿no? Todo ciudadano, por eso es que según la Constitución todos tenemos los mismos derechos, todos estamos al mismo nivel, ¿bien? Ningún ciudadano, aunque muchos quieran asegurarlo, ningún ciudadano es menos que otro para ser utilizado como un medio para alcanzar una finalidad, ¿bien? Todos somos un fin en sí mismo, poseedores de dignidad, de derechos, de deberes también dentro de la Constitución política. Bien, entonces las ideas de la filosofía moderna, de la ilustración específicamente, están presentes a día de hoy de manera práctica, ¿no? Porque son ideas éticas y en realidad lo que buscaban era eso, ¿no? Que esté presentes en, en las cuestiones prácticas. Al día de hoy podemos ver ello.
¿correcto? Entonces, estas son las propuestas de Kant, filósofo muy importante de la época moderna. Acuérdate, ¿no? El bien es la buena voluntad, debemos actuar sin pensar en qué ventaja o qué desventaja vamos a obtener de las acciones. Nuestras acciones deben ser por deber, porque así deben ser y deben ser siempre pensando en que estas se deben tornar universales también. Luego tienes la diferenciación entre el imperativo categórico, que es lo que defiende Kant, bien, hacer a porque se debe hacer, bien, por el deber. El imperativo categórico tiene la palabra por el deber, bien. Mientras que, por otro lado, el imperativo hipotético lo que hace es, si quieres llegar a un objetivo, debes hacer tal cosa. Siempre la acción es un medio para llegar a un fin. Esto es lo que descarta Kant. Para él, nosotros no debemos actuar bajo el imperativo hipotético, sino bajo el imperativo categórico, que tiene dos formulaciones. Toda acción que ejecutemos, debemos pensar si queremos que esta acción se torne universal, ¿bien? O, y esa es la primera, y la segunda formulación es, ninguna persona, ningún hombre debe ser visto como un medio para alcanzar un fin, sino que este hombre, esta persona, debe ser vista como un fin en sí mismo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo actúo bajo el imperativo categórico en esta situación de que yo veo un mendigo en la calle? Si yo pienso, debo ayudarlo porque a mí me gustaría que esta acción de ayudar a una persona que está pidiendo, ¿no? en la calle, etcétera, yo lo que quisiera es que todos actúen de la misma manera y por eso debo hacerlo. Lo hago. No estoy pensando, es más, yo ni siquiera estoy esperando que esta persona me diga gracias. Así de tajantes, Kant. Porque si tú estás pensando que, bueno, le voy a dar unas monedas, pero me tiene que decir gracias, porque así me voy a sentir bien, ya estás actuando bajo el imperativo hipotético. ¿Bien? Si tú lo haces simplemente porque tú sientes que debes hacerlo, no esperas nada a cambio y además sientes que esta acción debe ser universalizada, allí estás actuando bajo el imperativo categórico. ¿Correcto, jóvenes? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, Miss, disculpe una pregunta. Lo que plantea Aristóteles se podría tomar como imperativo hipotético. ¿Qué cosa de lo que plantea Aristóteles? O sea, cuando él dice que la única manera de alcanzar la felicidad es actuando de manera correcta, o sea, él actúa con la condición de alcanzar la felicidad, Ujú. no porque quiere hacer el bien o algo así. Claro, bajo términos kantianos podríamos decir que está dentro del imperativo hipotético, ¿no? Hay que recordar que la filosofía tiene como característica ser crítica, así que es normal que se critiquen posiciones anteriores o contemporáneas entre sí. Sí, si nosotros lo analizamos con términos kantianos, con la filosofía kantiana, podemos decir que sí, ¿no? Porque incluso la ética aristotélica es una ética teleológica, una ética para un fin, que es la felicidad. ¿Bien? Entonces sí, podríamos decir que sí, ¿no? Un kantiano puede criticar esta posición aristotélica con las herramientas de Kant, pero acuérdate que están en siglos muy distantes entre sí, ¿no? La época moderna, luego, y el otro está dentro de eh, la filosofía griega antigua, antes de Cristo incluso, entonces, pero es normal que las posiciones o los planteamientos de los filósofos contradigan o critiquen, bien, planteamientos anteriores. Es algo totalmente normal dentro de la filosofía. No invalida la otra propuesta, no la invalida, sino que es algo que nosotros debemos aprender a lo largo de la historia de la filosofía, que es lo que estamos estudiando. ¿Bien? Pero bueno, en realidad sí. Bien, entonces, a partir de allí, todo claro, podemos seguir jóvenes. Sí, Miss, gracias. Bien, perfecto. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Eh, Después tenemos también la posición del señor John Stuart Mill,
Filósofo utilitarista. Bien. Filósofo utilitarista, máximo representante del utilitarismo moderno. Bien. John Stuart Mill lo que nos dice es lo siguiente. Bien. Nosotros vamos a actuar, ¿no? Decimos que actuamos de manera ética si actuamos de la siguiente forma. Nuestras acciones deben apuntar a producir la máxima felicidad, primero, la máxima felicidad y además la máxima felicidad para el mayor número de personas. Bien. Es decir, para Stuart Mill vamos a apuntar siempre al bien común. Él habla de el bien común, ¿correcto? Siempre vamos a ir detrás del bien común. La máxima felicidad para el grupo más grande de personas. Si por ahí hay un grupo pequeño que se opone a ciertas acciones, no importa, porque mi acción va a llevar a la felicidad a un número más grande de personas. Bien, ese es el utilitarismo. Bien, el clásico ejemplo que se utiliza para dar cuenta de cómo se ejecutan las ideas del utilitarismo es el siguiente, ¿no? El clásico ejemplo del tranvía. Bajo los parámetros del utilitarismo, imagínate que tú estás en un tranvía, ¿no? Y tienes dos carriles, ¿bien? Tienes dos carriles, ¿correcto? Y justo el tranvía o el tren, no, la cuestión del freno no funciona. Entonces, solamente tienes como una especie de palanca para cambiar la dirección hacia donde va a ir el tren, de frente o va a doblar. Si tú vas de frente, justo frente a ti, tienes a 5 personas amarradas sobre las vías. ¿Bien? 5 personas. Si tú activas la palanca, cambia de dirección el tren, hay una persona amarrada sobre las vías. Como tú no puedes activar el freno, ¿bien? Y no conoces a las personas, no sabes quiénes son, solamente puedes decidir, ¿no? Bajo qué cosas puedes hacer. Si nosotros seguimos eh, la posición utilitarista, ¿qué nos dirías tú, amigo? Bueno, aquí ya no vamos a causarle felicidad digamos, no a todos, ¿no? Pero vamos a tratar de causarle el daño a la menor número de personas. ¿Qué es lo que debo hacer? Debo activar la palanca y arrollar solamente a una persona. ¿Por qué? Porque siempre en mi cabeza está el causar la felicidad siempre al mayor número de personas, causar el bien, ¿no? El bien común al mayor número de personas. Si alguien debe salir perjudicado, que sea el menor número de personas. Si yo tengo 5 personas aquí, pero doblo y hay solamente una, voy a tener que doblar. Sí, pero mira, pero estás acabando con la vida de la persona. Bueno, ¿era eso o aplastar a 5 personas? El utilitarismo siempre te va a decir, lo mejor es darle, ¿no? Un bien, actuar de manera buena, ¿no? Y que este bien sea para el mayor número de personas. Debemos buscar la felicidad máxima para el mayor número de personas y no para el menor número de personas, no importa quiénes sean, ¿bien? No importa quiénes sean. No importa si yo los conozco, no importa si es mi familia, si son personas a las que yo les tengo mucha estima, si son personas a las que yo detesto, no importa. Al utilitarismo no le importa eso. ¿Correcto? Entonces, esta es la posición utilitarista de Stuart Mill respecto a cómo actuar de manera ética y siguiendo los conceptos de la máxima felicidad para el mayor número de personas y el concepto de bien común, el bien para el mayor también número de personas o de individuos.
Bien, a ver, seguimos, ¿ya? Por último, nos encontramos con lo planteado por un filósofo británico del siglo XX, George Edward Moore, filósofo analítico, bien, muy cercano a otros filósofos que nosotros ya hemos visto, el señor Bertrand Russell y el señor Ludwig Wittgenstein. Moore critica, bien, lo que va a hacer Moore es criticar la posición naturalista. ¿Qué quiere decir esto? Moore critica la posición que afirma lo siguiente, que el bien está en las cosas, ¿correcto? Y que nosotros, a través de nuestra razón, podemos captar, percibir el bien. Bien. Para amor, nosotros no podemos, o sea, este camino de querer encontrar el bien, ¿correcto? De razonar mediante nuestra razón, vamos a encontrar lo que es el bien. No, no es posible, no es posible. O sea, estamos perdiendo nuestro tiempo. Bien. El bien es algo más simple. El bien no es algo que nosotros podamos estudiar, criticar, analizar, descomponer en sus partes más pequeñas para poder estudiarlos, no. Por eso va contra el naturalismo. No es un objeto de la naturaleza que tú puedas estudiar. Los objetos que están en la naturaleza los puedes estudiar. El bien no. No podemos alcanzarlo. ¿Cómo nosotros, entonces, vamos a definir si una acción es buena o mala? Lo hacemos a través de la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición moral es aquello que tenemos como miembros de una sociedad. Por ejemplo, jóvenes, hace muchos siglos, ¿no? Bueno, sí, hace unos siglos, bueno, hace muchos años, eh, la sociedad, la sociedad peruana, entre ellas, ¿no? Muchas sociedades, muchos países, se veía como algo correcto que aquellas personas que tenían dinero y poder adquisitivo, ¿no? En muchas sociedades, posean esclavos, compraban esclavos para que trabajen en sus casas, ¿no? Para que les sirvan. Luego, si estos esclavos tenían hijos, también eran una especie de objetos que ellos poseían. Bien. Actualmente, ¿cómo vemos la cuestión? ¿Cómo la sociedad contempla, califica la posesión, por ejemplo, de otras personas, ¿no? Porque en realidad son otras personas. ¿Cómo nosotros vemos esta cuestión de la esclavitud? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Qué decimos sobre eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué es lo que decimos, por ejemplo, nosotros como parte de la sociedad peruana? Bueno, a mí hoy en día lo consideramos como algo malo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, es más, si alguien quiere, no, pero hay que analizar, ¿no? Hay que volver, hay que llevar otra vez al debate esta cuestión de la esclavitud. Lo van a ver como si fuera, no sé, alguien que está mal de la cabeza, como algo ya zanjado y está mal, ¿no? Eh, bien, entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos, cómo es que la sociedad llegó a definir precisamente que está mal, que es algo incorrecto, ¿no? Esta cuestión de la esclavitud a través de la intuición moral? Porque no fue que en un momento todas las sociedades rechazaron, bien, este concepto de la esclavitud fue algo gradual, ¿no? Fue algo gradual. La abolición de la esclavitud fue algo gradual, cuando se prohíbe, ¿no? Por ley, ¿no? Se da la abolición de la esclavitud. No es que hoy se dio la abolición de la esclavitud y mañana ya nadie es esclavo, ¿no? O sea, es un proceso, se empezó a dar a través de la intuición moral de cada sociedad. Por ejemplo, actualmente, ¿no? Actualmente, nuestro país, que es muy conservador, que ya hemos visto, ¿no? Se rige mucho bajo valores religiosos, conservadores. eh,
El matrimonio entre dos personas del mismo sexo, actualmente, para la mayoría de personas, está mal visto. Mucho más la adopción, ¿no? Por personas o uniones de personas del mismo sexo. ¿Cómo lo vemos en nuestra sociedad, la mayoría de personas? Para ellos es incorrecto. Mientras que en otros países incluso está legislado, ¿no? La posibilidad de matrimonio igualitario, ¿no? Matrimonio entre personas del mismo sexo, o también está legislado el que personas del mismo sexo o incluso personas solteras puedan adoptar niños, ¿no? En el Perú no, ¿no? En el Perú no se puede, la adopción se da bajo parámetros de matrimonios de varón y mujer y ciertos requisitos. Bien, entonces, el matrimonio igualitario y la adopción de niños por parejas del mismo sexo en nuestro país, por la mayoría actualmente, ¿no? eh, se considera como algo incorrecto, mientras que en otros países es algo que ya está totalmente asimilado. Y si alguien en otros países, que bueno, que lamentablemente es algo que está volviendo a palestra, empieza a proponer que se vuelva a debatir este tema, ¿no? La gente va a decir, no, pero ya se aceptó eso, ¿no? Muchas veces incluso se consultó con la ciudadanía y se aceptó, y por eso es que se dio la ley en muchos otros países, ¿no? La misma situación en nuestro país se ve como algo incorrecto y en otros países como algo correcto. Bien. La corrida de toros también, nuestro ejemplo más cercano me parece que es Colombia, en donde, al igual que en el Perú, existían plazas específicas en donde se daban este tipo bueno, de espectáculos, este tipo de situaciones, ¿no? De la corrida de toros. Y Colombia hace unos meses prohibió totalmente eh, las corridas de toros en todo el territorio nacional, ¿no? En el Perú eh, todavía no es como una cuestión prohibida, pero hay un avance en tanto a partir de cuestiones como la concientización animal, la protección animal, ya hay muchos más movimientos que buscan concientizar sobre por qué, ¿no? Para ellos estos actos no son culturales como durante mucho tiempo se pensó, ¿no? Puede haber un cambio, ¿no? Producto de un cambio regional, porque esto es una cuestión así, siempre se da de manera regional, ¿no? Es decir, la sociedad peruana puede pasar de que en algún momento aceptó como algo correcto, como una expresión cultural, la corrida de toros, seguramente en unos años eh, se va a prohibir y ya no se va a tomar esta expresión cultural como algo bueno, sino como algo que pasó, pero que luego, dadas las circunstancias, se prohibió. Y si en ese momento se vuelve a hablar de ese tema, se va a considerar como algo incorrecto. Bien, entonces esto es lo que nos dice Moore, ¿no? Dar cuenta de algo bueno o malo, dar cuenta de que algo es bueno o malo, solamente se da a través de la intuición moral que nosotros tenemos como parte de una sociedad, que puede cambiar. No es algo que está dado en la naturaleza y tú solamente lo tomas, no es algo que está ahí inherente y perenne. Bien, entonces, hasta aquí todo claro, jóvenes. Hasta aquí llega nuestra sesión de hoy. Tenemos tiempo, todavía hay unos minutos para resolver los ejercicios de esta semana. Si me permiten, si está todo claro, dejo de compartir para compartir el documento con los ejercicios. ¿Sí? Bien, entonces dejo de compartir un minuto para poder compartir. Bien. ¿Se logra ver el documento? ¿Se logra ver y leer bien? Sí, Miss. Sí. Ok. Bien, muchas gracias. A ver. Bueno, la lectura complementaria es un poco complicada, pero lo que nos piden al final es
digamos, ver el tema principal, así que hay que enfocarnos en eso. Bien. Lectura complementaria. En el punto de intersección de la hermenéutica filosófica es la disciplina de interpretación de textos, básicamente, con el neoaristotelismo, eh, se sitúa hoy una discusión que vuelve a abrir el proceso entablado por Hegel contra Kant. Hegel, filósofo posterior a Kant, critica muchas posiciones de Kant, ¿bien? Sobre el asunto de la eticidad versus moralidad, sobre el estudio de qué es la eticidad y qué es la moral, ¿no? Pero hoy los frentes han cambiado en la medida en que los defensores de una ética formalista, una ética formal, te comenté, como Rawls, como Lorenzen o como Apple, bueno, se apoyan en el concepto de una racionalidad procedimental que ya no está sujeta a la hipoteca teológica que representa la doctrina de los dos reinos. De ahí que los abogados de la moralidad, eh, los otros, ya no necesiten oponer abstractamente la razón como algo nouménico, ¿no? Como la razón como algo del noumeno que no se puede alcanzar al mundo de los fenómenos y de la historia, ¿no? No hacer esta división. Por otro lado, los abogados de la eticidad concreta renuncian al respaldo de un espíritu absoluto que penetrase por la historia universal, entendida esta como un tribunal universal. En la medida en que no retornan al historicismo y diluyen en términos relativistas el núcleo universalista de la razón, se hallan, al igual que sus oponentes, ante el intricado problema que Buchner formula en palabras de Hegel, un estudioso de Hegel, el de cómo descifrar las huellas de la razón en la historia. Estos frentes, al haberse tornado más flexibles, ¿no? Este cambio un poco más flexible de la crítica de Hegel a Kant, ofrecen además la ventaja de que ambas partes discuten sobre el mismo tema. Eh, Ciertamente, Buchner rechaza, sí, Hegel entendió la historia como la esfera en que la moralidad y la eticidad se medían una a otra. ¿Bien? Ciertamente, Buchner rechaza la naturaleza lógica de esa medición entre moralidad y eticidad y con ello la propuesta de solución de Hegel. ¿Cuál es la propuesta de solución de Hegel? La lucha entre los espíritus de los pueblos en el teatro de la historia universal, ¿no? A través de la historia hay una lucha entre espíritus, como el medio en el que se realiza el Estado como concepto existente, ¿no? Como vimos con Hegel, este paso a paso del progreso del Estado, en el que el estado ético de la filosofía del derecho, el que en el estado ético de la filosofía del derecho la moralidad cobre de una vez por todas forma objetiva, fue algo que ya no convencía a Marx y a sus contemporáneos y mucho menos a nosotros. Bueno, luego de Hegel viene Marx, donde Marx reformula, como hemos visto, algo de la filosofía de Hegel. Bien. Bueno, el texto es un poquito denso porque es Habermas y Habermas de por sí es denso, pero la pregunta que nos dan respecto a este fragmento descrito sobre moralidad y eticidad de Jürgen Habermas es básicamente, ¿cuál es la idea principal del texto? Bien, puede ser la mediación histórica de la moralidad y eticidad que propone Hegel, ¿no? Puede ser la confrontación acerca de la ética formalista y la ética concreta, puede ser dejarse guiar por una forma de vida ética plena de supuestos normativos nada más, puede ser exponer acerca de la materia de la racionalidad de una forma de vida, o puede ser la oposición de la razón nouménica a los fenómenos de la historia. Bien, bueno, la alternativa correcta es la letra B porque digamos, a partir de lo que se desprende todos los demás debates, es en realidad esta contraposición de la ética formalista
y la ética concreta, ¿no? Que lo que hace es volver a dar paso a esta crítica, ¿no? Retomar esta crítica que realiza Hegel a Kant sobre estos conceptos de eticidad y moralidad propiamente. Bien, entonces lectura complementaria, eh, alternativa correcta, letra B. Avanzamos y todavía tenemos tiempo. Ejercicio número 1. La ética es la reflexión sobre lo bueno, sobre la mejor manera de vivir, a lo que los griegos denominaron virtud o arete. En sus orígenes, la ética es el pensamiento sobre la vida virtuosa. Muchos libros de ética empiezan refiriéndose a los poemas homéricos como el lugar donde encontramos los primeros ejemplos de virtud, puesto que el mundo que relata Homero tenía ya un ethos o una manera de ser moral, pero lo que no había era una filosofía sobre la moral. De esto, ¿qué podemos nosotros seguir? ¿Qué podemos nosotros decir? Podemos decir que los héroes de la Ilíada merecían ser reconocidos como los mejores. Podemos decir que para Heráclito y Hegel la guerra es el padre de todas las causas. Podemos decir que el valor se revelaba preponderantemente en toda guerra de pueblos. Podemos decir que el arete es sin duda el concepto central de la ética y la moral. O podemos decir que la comprensión racional del bien es suficiente para que se obre bien. ¿Qué cosa podríamos decir, jóvenes? ¿Cuál es la alternativa correcta? La E, Miss. La comprensión racional del bien es suficiente para que se obre bien. Pero, ¿por qué solamente la comprensión racional del bien? ¿Qué más necesitamos además de la comprensión racional del bien para obrar bien? Depende de cada filósofo, ¿no? Para La, Aristóteles, por ejemplo, tenemos que decidir. la D. Porque Sócrates hacía mención de que todas las personas las únicas personas que no conocían acerca de algo no podrían obrar bien. Ujú. Sí, pero en el ejercicio no estamos mencionando de acuerdo solamente a Sócrates, es como un poco más amplio. Miss la D. La D, ¿no? De este texto podemos nosotros dar cuenta de que el arete, el concepto de arete, es muy importante tanto en la ética, ¿bien? Como en la moral, ¿bien? La ética es pues la reflexión sobre lo bueno, sobre cómo nosotros debemos vivir, y en la moral también vemos cuestiones sobre la virtud o la arete, ¿bien? Entonces la alternativa correcta es la letra D. Bien, ejercicio 1, letra D. Sí, tenemos tiempo. Ejercicio número 2. Ay, perdón. Sócrates, luchando contra el relativismo y escepticismo de los sofistas, con su ironía lleva a la gente a darse cuenta de que no siempre saben lo que están diciendo. Y esto no siempre le gusta a la gente. A Sócrates no le gusta el juego dialéctico de la retórica, sino la verdad basada en la búsqueda de las definiciones de las cosas. En su bondad pensaba que la naturaleza cognoscitiva del hombre proporcionaba suficientes razones para el comportamiento ético, donde los malos son los ignorantes y los buenos eran los sabios. Según el pensamiento de Sócrates, la ética se rige ¿por qué? Por el imperativo hipotético que propala un medio para todo fin, por el silogismo categórico cuyo creador es Aristóteles, por el impulso del interés como medio de educación de toda la gente, por la sentencia de que la docta ignorancia nos librará de la soberbia, o por la búsqueda del bien basada en la conceptualización de los entes. Los entes serían como las cosas, ¿ya? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Cuál creen que sería la alternativa correcta? Basado en lo que dice Sócrates. ¿A qué apunta Sócrates?
Bien. Para Sócrates, jóvenes, o sea, él critica esta retórica de los sofistas y para él el método que se debe aplicar, o sea, es una retórica, pero socrática, bien, y lo que debe hacer es buscar eh, la definición de las cosas y por lo tanto buscar el bien. Entonces, la alternativa correcta es la letra E para Sócrates, ¿no? La ética busca el bien porque acuérdate que para Sócrates siempre nosotros debemos primero conceptualizar los entes, es decir, el concepto de cada cosa. Eso es lo que él buscaba mediante su método socrático. Bien, entonces, pregunta número 2, alternativa letra E. A ver si nos da tiempo, si tenemos 2 minutos. Para la pregunta número 3, la moral es el seguimiento de la ley natural como reflejo de la ley eterna que Dios ha puesto en la naturaleza humana en el momento de la creación. Ahora bien, el hombre se siente demasiado débil para el cumplimiento de estas normas y debe acogerse a la ley evangélica y a la fuerza del espíritu para poder cumplir con sus obligaciones morales. El bien metafísico absoluto solo puede ser uno, pues si fueran más, ya no sería absoluto. Es por ello que el bien metafísico, que se identifica con todo el ser de la realidad, es bueno. En cambio, el mal no existe, es la nada. De lo leído se puede inferir, ¿qué cosa? Que debemos guiarnos por la teoría del justo medio de Aristóteles, que nuestra conducta debe regirse por preceptos religiosos cristianos, que los expuestos son ideas del pensamiento de San Agustín de Hipona, que conviene confiar en el intelectualismo ético de Sócrates o que no se debe aceptar acríticamente la ética de Kant. ¿Cuál sería la alternativa correcta, jóvenes? La letra C, ¿no? Porque nos hablan del bien absoluto, que es Dios, ¿no? Y que debemos nosotros acogernos a la ley evangélica y a la fuerza del Espíritu. Entonces, sí, pregunta número 3, alternativa letra C. Bien, ya nos queda 1 minuto. Dejo de compartir para compartir inmediatamente las diapositivas la, em, con las claves, todas las claves de esta semana. Tienen en su pantalla las claves de evaluación de la lectura y de los 8 ejercicios correspondientes a esta semana, jóvenes. Gracias por su atención. Nos vemos el siguiente jueves a la misma hora para nuestra sesión correspondiente a la semana número 14. Les deseo una buena tarde.